El libro de Génesis. Es el primer libro de la Biblia y la historia se divide en dos partes importantes. Los capítulos del 1 al 11 narran la historia de Dios y del mundo, y del 12 al 50 se enfoca en Abraham y luego en su descendencia, y estas dos partes se unen al inicio del capítulo 12. El libro empieza con Dios tomando el desorden y oscuridad descritos y saca de ello luz, orden y belleza, y finalmente crea a Adán y a Eva a su imagen. En este momento ellos estaban en la presencia de Dios. Eran inocentes puesto que no conocían el bien ni el mal, y a consecuencia ni la felicidad ni la tristeza porque no había sufrimiento. Por lo tanto, tampoco podían tener hijos y además eran seres inmortales. La clave es que el Señor les da el albedrío, para que pudieran escoger. Les bendice con todo lo que hay en el Edén, pero les prohíbe comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Les había dado el mandamiento, pero tenían libertad para escoger. Y también estaba el árbol de la vida, el cual haría que vivieran para siempre. En el capítulo 3, Satanás habla a través de una serpiente, la cual menciona era la más astuta de todos los animales, e intentando frustrar el plan de Dios, les tienta a comer del fruto prohibido. Les dice una versión diferente de las consecuencias, que no morirían, lo cual era mentira, y que serían abiertos sus ojos, que serían como dioses conociendo el bien y el mal, lo cual era cierto en ese sentido. Se trataba de una verdad a medias. Adán, sabiendo que serían separados, comió también del fruto, y a pesar de que Eva se dejó vencer por la tentación, cumplió con los propósitos del Señor. En este momento es cuando todo da un giro radical. Los ojos de Adán y Eva son abiertos tal como se les había dicho y se avergonzaron de estar desnudos, se cubrieron su cuerpo y se escondieron del Señor. Aquí la historia se detiene y Dios declara unas palabras a la serpiente y a la mujer por sus acciones. Maldice a la serpiente diciéndole que se arrastraría y comería del polvo todos los días de su vida. Dios promete que algún día un descendiente de la mujer iba a herirle la cabeza a la serpiente, lo que suena como buenas noticias, pero esto obviamente vendría con un costo también porque la serpiente le heriría el talón. Si sabemos que la serpiente representa a Satanás y que el descendiente de la mujer es Cristo, entonces entendemos mejor el significado de estas palabras. La expiación es la manera en que la serpiente lastimaría el talón. Eso le daría el poder a Jesucristo para herir a Satanás, o sea, a la serpiente en la cabeza, y en pocas palabras vencerlo. Esto era una promesa de rescate a la humanidad. Consecuencia de la caída, Adán y Eva dejaron la presencia del Padre, dejaron de ser inocentes puesto que conocieron el bien y el mal, pero podían acceder a la felicidad al experimentar la tristeza y el sufrimiento. Se les habilitó tener hijos y se volvieron seres mortales. Ahora Adán tendría que trabajar para poder comer y Eva sufriría dolores de embarazo y parto. A pesar de todo se comunicaban con Dios, aunque no como antes, y enseñaban los mandamientos a sus hijos. Esta condición parecería que iba a durar para siempre, sin embargo, aplicando la promesa de rescate, o sea, la expiación, les sería posible volver a la presencia del Padre, conociendo el bien y el mal, experimentando felicidad eterna con progenie eterna, siendo inmortales. Esto era lo que Adán y Eva predicaron a sus hijos, el Evangelio. Sin embargo, no todo fue bueno después de esto. De aquí en adelante se muestra la descomposición humana a consecuencia de la caída en los capítulos del 4 al 11. Empieza la historia con Caín y Abel. Caín hace un sacrificio incorrecto y Abel uno correcto, por lo que el Señor acepta el de Abel. Aprendemos en el libro de Moisés que Caín antes de esto amó más a Satanás que a Dios. Por lo tanto, llevaban probablemente una relación lo suficientemente estrecha como para que Satanás le aconsejara cómo hacer la ofrenda a Dios. Caín se encoleriza y hace un pacto con Satanás de que obrarían juntos. Finalmente asesina a Abel y el Señor lo maldice con piel oscura. Entonces Caín desterrado se va y construye una ciudad donde reinaba la opresión y la violencia y todo conduce a la historia de Lamec. Menciona que tuvo muchas esposas y se describe con ayuda de Moisés que fue tan malo como Caín e hizo pacto con Satanás también. Asesina a Irad por divulgar sus combinaciones secretas y finalmente es despreciado y desterrado. Es entonces donde vemos cómo la maldad en el mundo cada vez iba creciendo más y más. Adán y Eva, quienes predicaban el Evangelio a sus hijos, tienen a otro hijo llamado Set, y se mencionan las generaciones hasta Enoc. Solamente se menciona que Enoc fue con Dios, sin embargo Moisés nos narra qué aconteció en este tiempo. Dios le pide a Enoc que predique el arrepentimiento, puesto que se habían desviado, le habían negado, asesinaban, tenían combinaciones secretas y no guardaban los mandamientos. Se le da poder a las palabras de Enoc y se le son mostradas todas las cosas que el ojo natural no percibe. Al profetizar, las personas comenzaron a llamarle demente. Mahija se arma de valor para hablar con él y después de terminar de hablar Enoc, todos se llenan de gran temor. Enoc llevó a todo el pueblo al arrepentimiento exceptuando a Canaán y comenzó a dirigir al pueblo de Dios. Todos los que pugnaban contra ellos fueron maldecidos y hubieron guerras entre ellos. El Señor llama Sión a su pueblo y fueron llevados al cielo junto con Enoc.
Matusalén, hijo de Enoc, no se fue con ellos, porque Dios había hecho convenio con Enoc de que nacería Noé por medio de sus lomos. Noé engendra a Sem, Jafet y Cam. Comienzan a multiplicarse sobre la tierra y por obedecer a Dios se les llamó los hijos de Dios. Sin embargo, comenzaron a tomar para sí esposas que eran de distinta religión. Los hombres empezaron a crecer en maldad, violencia y corrupción. Moisés nos ayuda a entender que Noé se afligió porque Dios había hecho al hombre, que fue ordenado por Dios para proclamar el arrepentimiento y que era un varón justo y perfecto en su generación. La tierra se corrompió, se llenó de violencia. Los hombres habían arruinado las creaciones de Dios y con el propósito de proteger lo bueno de su mundo, lavó y limpió la maldad con el diluvio. Pero protege a Noé y a su familia. Noé construye el arca y lleva consigo animales y alimento, y finalmente el Señor establece el arco iris como señal de que no volvería a inundar la tierra. El diluvio significó el bautismo que recibió nuestro planeta. Pasó el tiempo y Cam, hijo de Noé, aprovechó la oportunidad para robarle la ropa sagrada a su padre. Sem y Jafet de alguna forma consiguieron una ropa similar y lo volvieron a cubrir. Noé despierta y establece la mesa de las naciones. Reconoce el sacerdocio de Sem y Jafet, pero maldice a Cam con piel oscura, diciéndole que servirá a sus hermanos y se le es negado a sus futuras generaciones el sacerdocio. Cam se casó con Egiptus, quien era descendiente de Caín, por lo tanto sus hijos no tendrían derecho al sacerdocio. Canaán, su hijo, es el padre de los cananeos. Sem es bendecido con el sacerdocio por el orden patriarcal y es el padre de las razas semitas, o sea, Israel. Y Jafet es el padre de las naciones gentiles. Nimrod, descendiente de Cam, funda Babilonia y todo conduce a la fundación de la Torre de Babel. Las personas de la antigua Mesopotamia comenzaron a avanzar en tecnología que les permitió crear ciudades y torres muy rápido, y querían construir una nueva especie de torre que los llevaría con los dioses para hacerse de un nombre por ellos mismos. Esto refleja su orgullo y arrogancia y la manera en la que habían alterado la verdadera doctrina. Entonces el Señor les hace humillarse cambiando su idioma, ya que todos compartían el mismo lenguaje. Aquí entra la historia de la nación jaredita, vinculada al libro de Éter en el libro de Mormón. Esto es un diverso grupo de historias, pero a pesar de que habían pasado cerca de 2000 años, todo conduce al mismo punto. Dios sigue dándole al hombre la oportunidad de hacer lo correcto, pero aprendemos que el hombre natural es enemigo de Dios. Pero hay esperanza. Dios ha prometido que un día Cristo vendría para vencer el mal desde su fuente. Así que dejando a un lado la maldad de la humanidad, Dios está determinado en bendecir y a rescatar a sus hijos. Así que la gran pregunta, entonces, es ¿qué hará Dios? Y la siguiente historia que une este libro ofrece la respuesta. Pero por ahora, esto es de lo que Génesis del 1 al 11 trata.